Muy buenas tardes, hermanos. Les habla el pastor Carlos Chávez de la Iglesia Cristiana Esperanza Divina, trayéndole esta tarde el estudio. En la semana pasada habíamos terminado el capítulo 47 y el día de hoy vamos a empezar el capítulo 48. Pero antes de empezar el estudio, vamos a escuchar esta alabanza. Amén. Mira cuán bueno, cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el óleo que desciende de la cabeza, las vestiduras como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. En la armonía con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque aquí envía Jehová bendición y vida eterna. En la armonía con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, con los hermanos que juntos adoramos al Rey de Reyes, a Jesús el Salvador. Aleluya. Ok, hermanos, ya que hemos escuchado esta hermosa alabanza con el hermano Elmer, vamos a ponernos en las manos del Señor para que sea Él el que nos enseñe el día de hoy por medio de su palabra, que Él nos revele lo que Él quiere revelarnos el día de hoy por medio de este estudio. Amén. Así que vamos a ponernos en las manos del Señor. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te doy, Señor. Gracias, Padre Santo Dios, porque a pesar de todo lo que está sucediendo, a pesar de todas las situaciones, a pesar de las circunstancias o problemas que estemos pasando, Señor, en este momento nosotros pudimos abrir nuestros ojos y ver de tu grandiosa bendición que tú nos das diariamente. Gracias te damos, Padre Santo Rey, porque gracias a ti pudimos nosotros el día de hoy estar en nuestra labor y poder llegar a nuestros hogares para poder estar en tu presencia, Señor, y escuchar de tu palabra. En este momento, Padre Santo Rey, te pido por cada uno de mis hermanos que están escuchando esta enseñanza, Padre Santo Dios, que tú, Señor, les enseñe por medio de ella, que haya una revelación nueva. Y, Señor, también, Padre Santo Dios, que no solamente haya una revelación de tu palabra, sino que también una transformación de sus vidas, Padre. En este momento te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú, Señor, les ayudes a poder entender y comprender lo que tú tienes para cada uno de nosotros el día de hoy. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues sí, hermanos, la semana pasada habíamos estudiado Génesis capítulo 47, donde Jacob había llegado a la tierra de Egipto. También había estado ante el faraón, donde él oró y bendijo al faraón en esos momentos. Y Faraón le dijo que se podían quedar en la tierra donde ellos habían llegado, que le dijo a José que le diera de lo mejor. Y también les pidió en esos momentos que si alguien de ellos pues estaba dispuesto a ayudarles a poder
ser los pastores de sus vacas y ovejas para que ellos puedan hacer esa labor para él también. Ahora también leímos cuando Jacob llamó a José ahí donde él estaba y le pidió una promesa que cuando él muriera, pues no lo dejara ahí en la tierra de Egipto, sino que lo trasladara hacia Canaán, ahí donde estaban sus padres, ahí donde él quería ser sepultado, porque para él en esos momentos, pues esa era la tierra prometida que el padre había dado, y él en su mente pues pensaba que como esa era la tierra prometida, ahí donde ellos iban a volver a levantarse en esos lugares. Pero como ustedes saben, hoy en día, pues por medio de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a morir por nosotros, por todos nuestros pecados, y Él dijo que Él iba a preparar un lugar para cada uno de nosotros. Así que nuestro lugar no es a donde nosotros estemos, no importa en qué ciudad o país, sino que nuestro lugar es celestial, es la Nueva Jerusalén, donde nosotros vamos a estar ante la presencia del Padre y también de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que hoy vamos a empezar el capítulo 48. Este capítulo pues nos habla de la última enfermedad de Jacob y de la bendición que él dio a los hijos de José. Ahora nosotros podemos leer en el Nuevo Testamento, en la carta de los Hebreos, capítulo 11, 21, donde se nos dice, y la palabra de Dios dice así: por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró y apoyándose en el extremo de su bastón. Amén. Así que estos versículos que vamos a leer nos ofrece otra ocasión de ver evidencias adicionales del crecimiento espiritual de Jacob, que había recorrido un largo camino desde su juventud. Ahora podríamos pensar que fue lamentable que estas características que aparecen en los últimos días de su vida no estuviesen presentes en sus primeros años. Sin embargo, resulta maravilloso, hermanos, que podamos observar que la vida espiritual es un crecimiento, es un desarrollo en cada una de las vidas de nosotros. Nosotros, hermanos, cuando venimos al Señor, no nos quedamos solamente en ese estado. Dice la palabra que nosotros venimos siendo niños, pero que nosotros tenemos que crecer espiritualmente. Y ese crecimiento es lo que el Señor espera de cada uno de nosotros. ¿Ok? Nosotros no podemos quedarnos a ser bebés para el resto de nuestras vidas. Tenemos que crecer espiritualmente. Y crecer espiritualmente, hermanos, quiere decir que ya no somos iguales como éramos antes. Somos unas nuevas criaturas. Somos ya diferente a lo que nosotros éramos anteriormente. O sea que tiene que ver una transformación total de nuestras vidas, donde nuestro Señor Jesucristo sea revelado por medio de nosotros, sin que nosotros digamos que somos cristianos. Amén. Ahora, este crecimiento, hermanos, no se trata de una experiencia sensacional que se siente, que tiene lugar en un momento determinado, sino que la vida espiritual es descrita en la Biblia como un andar en el Espíritu. Cuando Jacob era joven, había en él demasiados elementos de su vieja naturaleza, es decir, que estaba controlado por sus impulsos, sus emociones y sus deseos, y no se apoyaba en la fe, sino que en sus propias fuerzas y en sus propios ingenios. Ahora, siendo ya un anciano, percibimos su nueva naturaleza, porque ha aprendido a vivir y a apoyarse no en su propia fuerza, sino que en la fe, y esa fe siempre en Dios. Algunos de nosotros pensamos que el cristianismo contempla la posibilidad de que alguien pase por una experiencia excepcional para convertirse en una persona espiritual y también madura. En cambio,
Las Sagradas Escrituras, hermanos, en la segunda carta del apóstol Pedro 3:18 nos dice, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De la vida de Jacob estamos aprendiendo que tenemos que esperar a que el fruto del Espíritu se desarrolle en nuestras vidas. Le damos gracias a Dios por las posibilidades de este crecimiento en nuestras vidas y por su paciencia, que así lo hace posible, y también debemos agradecerle que Él no intervenga como nosotros lo haríamos, tratando de forzar ese crecimiento. Dios trató a Jacob con mucha paciencia y de la misma manera se ocupará pacientemente de usted y de mí. Amén. Así que vamos a entrar a los versículos del capítulo 48 y vamos a leer el versículo 1 al 4, donde José visitó a Jacob durante su última enfermedad. Y la palabra de Dios dice así, hermanos: y aconteció que después de estas cosas le dijeron a José: he aquí, tu padre está enfermo. Y él tomó consigo a sus dos hijos, Manasés y Efraín, cuando se le avisó a Jacob, diciendo: he aquí, tu hijo José ha venido a ti. Israel hizo un esfuerzo y se sentó en la cama. Entonces Jacob dijo a José: el Dios Todopoderoso se me ha aparecido en luz en la tierra de Canaán, me bendijo y me dijo: he aquí, yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos y daré esta tierra a tu descendencia después de ti en posesión perpetua. Podemos imaginar, hermanos, la emoción que llenó el corazón de aquel anciano. Llegaba José, su hijo favorito, con sus dos hijos. Jacob nunca habría soñado que vería otra vez a José, a quien creía muerto. Sin embargo, pudo verle elevado a un importante cargo en Egipto y en su mente pudo delinear la forma en que Dios había actuado en su vida. Jacob había estado durante 17 años en Egipto. Era ya un anciano que estaba a punto de morir, pero cobró sus fuerzas y se sentó en el borde de su lecho. Observemos que sus pensamientos evocaron el momento en que Dios se le apareció en el lugar llamado Luz. Y le dijo a José: el Dios Todopoderoso se me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Jacob había vivido una larga trayectoria. Vemos ahora su fe y cómo estaba confiando en Dios. No se jactaba de sí mismo. Cuando él era joven, era inteligente y podía conseguir lo que quisiese, o al menos así lo pensaba él, y utilizaba cualquier método para obtenerlo. Pero ahora, al mirar atrás en su vida, recordó las ocasiones en que Dios se le apareció en Betel, cuando estaba saliendo de la tierra de Canaán, y luego cuando regresaba, y dijo: Dios se me apareció ahí y me bendijo. Ahora veamos el motivo de la fe de Jacob en sus expectativas. Centrémonos ahora en la promesa de Dios mencionada por Jacob, que se encuentra presente en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Promesas hechas a Abraham, a Isaac y a Jacob. En el pacto establecido con ellos hay 3 puntos específicos. Primero, la nación. Segundo, la tierra. Y tercero, la bendición. Pero para Jacob en aquel instante, las 2 cosas importantes eran: yo te haré fecundo y te multiplicaré y haré de ti multitud de pueblos. Y segundo, y daré esta tierra a tu descendencia de ti en posesión perpetua.
La tercera parte del pacto decía, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, que tenía y tiene implicación futuras y universales, hermanos. Es importante para usted y para mí porque se refiere a todos aquellos que en el transcurso de los siglos han creído en Cristo Jesús, Dios encarnado, muerto por los pecados de la humanidad, y que es, desde el punto de vista genealógico, descendiente directo de aquellos antiguos patriarcas que recibieron la promesa de Dios. Y nosotros estamos aquí estudiando esta palabra de la Biblia porque Dios ha cumplido 2 de esas 3 promesas hechas hace miles de años, y la promesa referente a la tierra de Israel aún no se ha cumplido, pues actualmente aquella región se encuentra envuelta en un conflicto permanente y los pueblos que allí se enfrentan comprometen incluso la paz mundial. Ahora vamos a leer el versículo 5 y 6, donde Jacob bendijo a Efraín y a Manasés. Amén. Y la palabra de Dios dice así: ahora pues, tus 2 hijos que te nacieron en la tierra de Egipto, antes de que yo viniera a ti, a Egipto, míos son. Efraín y Manasés serán míos, como lo son Rubén y Simeón. Pero los hijos que has engendrado después de ellos serán tuyos. Serán llamados por el nombre de sus hermanos en su heredad. Cada uno de estos nietos de Jacob se convertirían en una tribu, por lo cual podría concluirse que el pueblo de Israel estaba constituido por 13 tribus, ya que los hijos de Jacob eran 12, y al no haber tribu de José, se sumarían las 2 de los hijos de José, que sería Efraín y Manasés, llegando así al número de 13 tribus. Amén. Sin embargo, la Biblia nos dice de solamente 12 tribus. Es que en el futuro, la tribu de Leví no sería contada como una tribu. Sus integrantes se convertirían en la tribu del sumo sacerdote, y a ellos no se les entregaría ninguna tierra ni territorio, porque como sacerdotes estarían distribuidos por todas las tribus. Por ese motivo, no eran considerados una tribu y podrían parecer una forma abnormal de contar, pero por algún motivo Dios dispuso que se organizasen de esa manera y su palabra así lo registró. Conviene aclarar que en la época de Jacob, la expresión 12 tribus de Israel incluía también a Leví, mientras que Efraín y Manasés eran contados juntos bajo el nombre de José. Y más adelante de la historia, hermanos, vamos a ver cuando se efectuó el reparto de la tierra de Canaán. Los 2 hijos de José recibieron 2 territorios distintos, y se dijo que el Señor mismo sería la heredad de Leví. En el libro de Josué, capítulo 13, encontraremos más detalles sobre este tema, y eso lo estaremos estudiando más adelante, hermanos. ¿Ok? Y también veremos que Raquel, la amada esposa de Jacob, estaba en sus recuerdos. Ahora leamos el versículo 7. En cuanto a mí, cuando vine de Padán, Raquel se me murió en la tierra de Canaán, en el camino, cuando faltaba todavía cierta distancia para llegar a Éfrata, y la sepulté allí en el camino a Éfrata, esto es Belén. Cuando nosotros pensamos en Belén, viene a nuestra mente el nacimiento de Jesús. Pero Jacob le hizo revivir el día de la muerte de Raquel en este momento en que se encontraba en su lecho de muerte. Sus pensamientos se dirigieron al lugar a donde la sepultó. Esto debió ser un recuerdo doloroso para él. Amén. Así que vamos a leer ahora versículos 8 al 10.
Cuando Israel vio a los hijos de José, dijo: ¿quiénes son estos? Y José respondió a su padre: son mis hijos, los que Dios me ha dado aquí. Y él dijo: acercarlos a mí, te ruego, para que yo los bendiga. Y los ojos de Israel estaban tan débiles por la vejez que no podía ver. Entonces José se lo acercó y él los besó y los abrazó. ¿Sí han notado, hermanos, que tanto Isaac como Jacob tuvieron problemas en la vista, ya ellos siendo ancianos? El brillo de la luz del sol puede haber tenido algo que ver con esta enfermedad. No estaba completamente ciego, pero eran incapaces de ver con claridad. Por este motivo, Jacob no pudo reconocer a los jóvenes. Ahora vamos a leer el versículo 11 al 13. E Israel dijo a José: nunca esperaba ver tu rostro, y he aquí, Dios me ha permitido ver también a tus hijos. Entonces José los tomó de la rodilla de Jacob, y se inclinó con su rostro en tierra, y José tomó a los dos, a Efraín con la derecha hacia la izquierda de Israel, y a Manasés con la izquierda hacia la derecha de Israel, y se los acercó. José acercó los jóvenes a su abuelo para que él pudiera bendecirlos. Aquel que estuviese bajo la mano derecha de Israel sería el más importante. Veamos lo que sucedió y leamos el versículo 14. Pero Israel extendió su derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su izquierda sobre la cabeza de Manasés, cruzando adrede sus manos, aunque Manasés era el primogénito. De esta manera, hermanos, quedaba Efraín en la posición de liderazgo sobre Manasés, y más adelante en la descripción hecha por el libro de los Números, veremos que la tribu de Manasés marchó bajo la bandera de la tribu de Efraín cuando atravesaban el desierto. Por cierto, Josué y muchos otros grandes personajes provenían de la tribu de Efraín. No cabe duda de que esta tribu fue más importante que la tribu de Manasés. Es interesante observar lo que sucedió aquí también, hermanos. Aunque Jacob no podía ver bien, supo lo que José estaba haciendo. José había colocado a su hijo mayor Manasés a la derecha de Jacob y al más joven Efraín a la izquierda. ¿Y qué hizo entonces Jacob? Bueno, pues cruzó las manos y puso su mano derecha sobre el hijo más joven. ¿Y por qué hizo esto Jacob? ¿Okay? Ahora, no hay duda, hermanos, de que él sentía un tierno afecto por ambos jóvenes, que eran los hijos de José, su hijo favorito. No obstante, él, a sabiendas, dio su bendición al más joven. Creo que una razón para actuar así pudo haber sido que Jacob mismo, siendo el más joven, había recibido la bendición de su padre Isaac, y así fue que la bendición pasó a Efraín, el hijo más joven. Este es un principio muy interesante, hermanos, que se encuentra por todas las Sagradas Escrituras. Por ejemplo, cuando David fue elegido para ser rey, era el más joven de los hijos de Isaí. ¿Y por qué le eligió Dios a él? Dios nos está ilustrando de esta manera una gran verdad espiritual. Él no acepta ni aceptará el derecho de la primogenitura, que está basado en el nacimiento físico, natural. Para él tiene que haber un nuevo nacimiento, un nacimiento espiritual, el que se produce en el encuentro con Jesucristo. Dios no presta atención a nuestras costumbres o tradiciones. Solía decirse que el hijo mayor tenía la mayor responsabilidad dentro de la familia. Bueno,
el hijo mayor no fue siempre el escogido por Dios. Y es decir, hermanos, Dios no escoge al hombre natural según el orden o el criterio natural. Él no escoge a nadie según su capacidad natural, sino que acepta a la persona renovada por su obra y acción del Espíritu Santo. Con respecto a esto, la palabra de Dios dice que en el momento en que una persona cree en la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, se convierte en una nueva criatura que inicia una nueva vida en el Espíritu, como dice el apóstol Pablo en la segunda carta de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y por este motivo, hermanos, de que todos estos sucesos que estamos considerando son ilustraciones del mismo principio y de cómo actúa Dios en los seres humanos. Ahora vamos a leer el versículo 15 al 16. Y bendijo a José y dijo: el Dios delante de quien anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me ha sido pastor toda mi vida hasta este día, el ángel que me ha rescatado de todo mal, bendiga a estos muchachos y viva en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y crezcan para ser multitud en medio de la tierra. Aquí Jacob alcanza un elevado nivel y nos muestra la madurez espiritual de aquel que no tiene de qué jactarse sino de haber tenido un maravilloso redentor. Y ahora veamos la reacción de José y la respuesta de Jacob en los versículos 17 al 24. Cuando José vio que su padre había puesto su mano derecha sobre la cabeza de Efraín, esto le desagradó y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y José dijo a su padre: no seas así, padre mío, pues este es el primogénito, pon tu derecha sobre su cabeza. Mas su padre rehusó y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. Él también llegará a ser un pueblo y él también será grande. Sin embargo, su hermano menor será más grande que él, y su descendencia llegaría a ser multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: por ti bendecirá Israel, diciendo: que Dios te haga como Efraín y Manasés. Así puso a Efraín antes de Manasés. Entonces Israel dijo a José: he aquí, yo estoy a punto de morir, pero Dios estará con vosotros y os hará volver a la tierra de vuestros padres, y yo te doy una parte más que a tus hermanos, la cual tomé de la mano del amorreo con mi espada y con mi arco. José pensó que su anciano padre había cometido un error e intentó corregirlo para que Manasés fuese el bendecido y no Efraín. Pero Jacob, con dulzura, pero también con firmeza, confirmó su elección, y José no se opuso porque, por otra parte, él mismo no era el hijo mayor, sino uno de los más jóvenes, y a pesar de ellos, la bendición la estaba recibiendo sus hijos. Observemos que Jacob, morando en una tierra extranjera, expresaba su fe en las promesas de Dios y predijo a José que el pueblo de Israel, en una época futura, volvería a Canaán, la tierra de la promesa. Y ahora el capítulo termina con palabras dirigidas a José, quien a través de sus dos hijos recibiría su heredad mayor, una parte más que las de sus hermanos recibirían. Era un regalo personal de Jacob, una loma cerca de Sicar, donde en un futuro sería sepultado José. Era una compensación por el hecho de José. Surgirían dos tribus
que necesitarían más territorio, Jacob comprado primero el lugar a los amorreos y luego estos le recuperaron por la fuerza, obligando a Jacob a reconquistarlo. Lo encontramos mencionado en el Evangelio según Juan, cuando éste relata un viaje de Jesús desde Judea a Galilea, y dice en el capítulo 4, versículo 5, llegó pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la parcela de tierra que Jacob dio a su hijo José. Y para concluir este estudio, hermanos, vamos a concluir con la imagen de aquel pozo junto al cual Jesús se había sentado. Y recordemos que cuando llegó la mujer buscando agua, Jesús le dijo: todo aquel que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo te daré se convertiría en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Amén. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, en este momento, hermanos, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Y para finalizar este estudio, vamos a recapitular qué es lo que el Señor quiso enseñarnos el día de hoy, que Él quiere que nosotros aprendamos. Hermano, nos enseña de que nosotros, cuando venimos a Cristo y aceptamos a Él como Señor y Salvador, dice que nueva criatura somos. O sea que somos bebés espirituales. Pero la palabra también dice que no debemos de quedarnos siendo bebé para el resto de nuestras vidas. Dice que tenemos que crecer espiritualmente, así como Jacob creció espiritualmente, así también nosotros debemos de crecer espiritualmente. O sea que es un proceso donde nosotros debemos de crecer, ya ser diferente y no ser lo igual como éramos antes. Y ese proceso, hermanos, es por medio del Espíritu Santo. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos guíe, Él es el que nos enseña, Él es el que nos revela, Él es el que nos lleva por el camino a que nosotros debemos de ir para que nosotros podamos crecer. Por medio del Espíritu es que viene después cuando nosotros buscamos la palabra de Dios. El Espíritu Santo viene y se revela en nuestras vidas y comienza a hacernos madurar. Y cuando nosotros comenzamos a madurar por medio del Espíritu, vienen los frutos espirituales, donde ya no somos iguales, sino que comenzamos a cambiar en nuestra actitud, en nuestra forma de ser, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en todo, hermanos. Así como Jacob creció espiritualmente, así también nosotros debemos de crecer espiritualmente. Amén. Y dice que la tercera promesa, esa todavía no se ha cumplido, hermanos. Y esa es la bendición. Y esa bendición está por venir. Amén. Y también otra característica que nos enseña aquí la palabra de Dios es que en muchos países, posiblemente dentro de nuestra propia familia, se vea el que es bendecido primero es al mayor. Que todo lo que queda siempre se lo dan al mayor y ese es el que lleva la bendición de su padre. Pero aquí vemos una cosa totalmente diferente, donde Jacob no bendice al mayor, sino que bendice al menor. Así también como Dios quiso bendecir al rey David, él era el menor de toda su familia, y así también puede bendecir a muchos más, no siendo el mayor, sino que siendo el menor. Amén. Así que, hermanos, eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy. Vamos a despedirnos con una oración. Padre Santo, Dios Todopoderoso, gracias te damos, Señor. He aquí, Señor. Gracias por esta hermosa palabra que tú nos enseñaste el día de hoy. Señor, aquí tú nos enseñas, Padre Santo Dios, de que
tiene que haber un cambio en nuestras vidas. Que cuando nosotros venimos a ti, aceptamos a tu Hijo amado como Señor y Salvador, que ya nueva criatura somos. Y Señor, desde ese momento, Señor, tú nos vas renovando, nos vas madurando. Señor, tú, Señor, nos vas moldando como ese buen alfarero, hasta que nosotros, Señor, seamos como tú quieres que nosotros seamos. Padre Santo Rey, he aquí, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú ayudes a todos mis hermanos que en este momento, Señor, todavía están en ese principio, cuando recién llegaron a los pies de nuestro Señor Jesucristo, y que todavía no han podido, Señor, crecer espiritualmente. Señor, que tú, Señor, les enseñes, que tú les reveles y que tú les muestres, Señor, por medio de tu Espíritu. Señor, que tiene que haber un cambio en las vidas. De que ya, Señor, no somos nosotros iguales. Tenemos que ser diferentes. Señor, que los dones espirituales, Padre, se tienen, Señor, que revelar en nuestras vidas. Ya no podemos decir es que yo soy así, sino que debemos decir Cristo es lo que yo soy. Y para eso dice la palabra que nosotros tenemos que andar como Cristo andó. Que cuando nosotros miremos en el espejo, no nos miremos nosotros, sino que miremos a Cristo. En este momento, Señor, yo te pido por cada uno de ellos, Señor, que tú les enseñes, que tú les muestres, que tú les reveles, Padre. Señor, y a que ellos sigan teniendo un crecimiento espiritual. Señor, yo sé que es un proceso que no es instantáneo, pero ese es un proceso, así mismo como el proceso de nuestras vidas. Nosotros somos bebés cuando recién nacimos, pero poco a poco nosotros vamos aprendiendo y vamos creciendo y vamos madurando de acuerdo a cómo a nosotros se nos va enseñando. Asimismo, tu palabra nos enseña, tu palabra nos revela y nosotros debemos que ir creciendo también de acuerdo a cómo tú nos vas enseñando por medio de tu palabra. No debemos de quedarnos enanos espirituales, sino que debemos de crecer espiritualmente, así como nosotros hemos crecido de niños a jóvenes, a adolescentes, a adultos, así también nuestra vida espiritual tiene que ir creciendo. Así que en este momento, Señor, yo te pido, Padre Santo Dios, de que tú nos enseñes a cada uno de mis hermanos que en este momento, Señor, no ha habido esa revelación, no ha habido esa transformación, que tú les enseñes por medio del Espíritu y que haya esa nueva experiencia en ellos y que su espíritu, Señor, sea renovado. Que su espíritu, Señor, vaya creciendo diariamente. Gracias te doy, Señor, por cada uno de ellos. En este momento, Señor, te pido, Padre Santo Dios, que tú los guardes por el resto de esta semana. Señor, los bendigas fuertemente. Señor, y que tú los sanes y los cuides, Señor, de toda enfermedad. Manda a tus ángeles a acampar alrededor de ellos y toda su familia. Señor, que guarden sus casas, sus vehículos, sus familiares, sus hijos, sus esposas, sus esposos, Señor, ahí donde ellos estén. Señor, que tú seas con cada uno de ellos. Señor, y que así, Padre Santo Dios, como tú, Señor, trataste con Jacob, así también tú trates con cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Y vamos a escuchar esta alabanza. Amén. Grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén.
grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá,